El plato del bien comer es una representación gráfica de los grupos de alimentos que deben formar parte de una alimentación correcta y saludable. Resulta de gran importancia para la salud, el buen funcionamiento de nuestro organismo, así como para un mejor rendimiento en la actividad física. Según el plato del bien comer, por lo menos una tercera parte de lo que comemos deben ser frutas y verduras, otro tercio cereales, otra tercera porción debe estar compuesta por leguminosas y alimentos de origen animal. Sin embargo, lo que corresponde a carnes, pollo, pescado, huevo y lácteos deben ingerirse en menos medida. Las grasas, azúcares y sal no forman parte del plato del bien comer debido a que se deben de comer en poca cantidad porque perjudican la salud. Continuamos en Los Investigadores Médicos y yo bastante emocionada porque ya teníamos tiempo de no hacer un bloque en donde existieran alimentos y que nos diera hambre. Yo estoy esperando terminar para quitarle unas uvas ahí. No, y qué importante es que podamos como padres de familia saber cómo se prepara una lonchera saludable, porque hemos escuchado mucho, pero nos preguntamos qué debe llevar. Y usted nos trajo aquí varios ejemplos. Claro, Claudia, trajimos algunos ejemplos de cómo hacer unas loncheras saludables, pero antes de eso vamos a dar un par de tips que son importantes para que tomemos en cuenta en las loncheras de nuestros hijos. Número 1, recordemos que una lonchera no sustituye al desayuno. La lonchera realmente nos proporciona del 10 al 15% de la energía del día. Así que el resto van a ser las comidas principales de los niños. Eso es muy importante. Número 2, normalmente pues vemos que en qué traste le vamos a mandar su lonche a los niños, ¿verdad? Para los niños debe ser un hermético, un tupper o un traste, como sea que le llamemos, que sea fácil de manipular para ellos, que sea fácil de abrir, pero que no derrame. Entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos en una lonchera saludable. Y que los traigan de regreso. Que los traigan de regreso, sí, también eso es muy importante, que traigan sus trastes, sus tupper de regreso, ¿sí? Ahora bien, Claudia, para hacer una lonchera saludable necesitamos agregar 4 grupos. Uno de ellos son los líquidos, y en los líquidos en una lonchera siempre va a ser agua o té sin azúcar, ¿sí? En un lunch, agua pura principalmente. Luego tenemos el grupo de los energéticos. ¿Y cuáles son los energéticos? Son los carbohidratos que vamos a incluir en la lonchera de nuestros niños. Recordemos que los carbohidratos son una fuente de energía para nuestro metabolismo, así que es importante incluirlos en las loncheras de los niños. Carbohidratos, pastas, carbohidrato, pan, todo. harina. Pastas, pan, harina, arroz, maíz, todos estos entran en el grupo de los carbohidratos. Incluso algunos vegetales entran en un grupo que le llamamos carbohidratos rápidos. Pero vamos a hablar de los más fáciles para consumir de nuestros hijos, porque también eso es importante, que sea fácil de consumir y que no tengan que calentarlo. Doctora, si hablamos de pan, ¿nos recomienda el integral más que el blanco? En algunos casos sí. Por ejemplo, existen panes integrales que tienen un número de calorías mínimo, pero en cuestión de para nuestros hijos, realmente el pan integral es mucho más favorable. ¿Por qué? Porque nos proporciona una fuente de fibra, ¿verdad? Y la fibra para nuestro aparato gastrointestinal es algo que es sumamente importante. Así que para nuestros lunch sí preferimos que sean integrales. Definitivamente va a ser preferible que todos los carbohidratos que se vayan a incluir sean integrales. Luego tenemos los formadores o las proteínas, ¿verdad? Y entre las proteínas incluyen todo lo que son los quesos, las carnes, y en este caso por ejemplo tenemos jamón de pavo, pechuga de pavo, pollo. Estos son las proteínas como más fáciles de consumir. A algunos niños se les da huevito y ellos sí lo consumen, pero hay otros niños que, por ejemplo, no, que a ellos no les gusta el sabor. Entonces podemos
pues darles cualquiera de las otras proteínas. Las grasas saludables. Doctora, si hablamos de jamón, entonces sí es preferible el jamón de pavo al de cerdo. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque es mucho más limpia, es una carne magra, por así llamarla, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí preferimos. Además, les estamos cuidando el consumo de grasas, ¿verdad? Porque recordemos que cuando hablamos de jamones, todos estos son procesados y preferimos no darles alimentos tan procesados a nuestros hijos. Así que embutidos también tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de embutidos vamos a dar y se prefieren siempre los que son de pechuga de pavo. Muy bien. ¿Sí? Luego de esto pues tenemos la línea de los frutos y vegetales, que también es sumamente importante incluirlo en las loncheras de nuestros hijos. Y pues también tenemos las grasas naturales, que pues en este caso vamos a trabajar con semillas, pero si nuestros hijos comen aguacatillo, por ejemplo, les podemos enviar un dip de aguacate, pues preparado en nuestras casas con todo lo que nosotros querramos y que nuestros hijos consuman esa su porción de grasa saludable. Yo tengo una pregunta con respecto al, digamos acá, al pepino y a la zanahoria para poder como acompañar estas dos verduras. ¿Se podría poner, no sé, algún aderezo o limón o algo? Puedes ponerle limón, definitivamente, pero como lo que queremos es jugar con las loncheras y pues sí es importante incluir todos los grupos que mencionábamos, los carbohidratos, las proteínas y los frutos, entonces lo vamos a complementar con, por ejemplo, queso crema, bajo en grasa, ¿sí? Entonces vamos a complementarles a ellos sus vegetales, por ejemplo, palitos de zanahoria con su quesito crema, ¿verdad? Sí, el problema también del limón es que no se lo podemos enviar partido porque... Exacto, muchas veces se oxida, toma un sabor distinto y no es tan fácil de manipular para nuestros hijos. Así que las loncheras, como dijimos, tienen que ser algo que sea muy fácil para ellos manipularse, comerse, porque recordemos, los niños prefieren ir a jugar que comer. Entonces, definitivamente van a comer de una forma mucho más rápida y qué mejor que nosotros se lo hagamos como más sencillo a ellos para que puedan ir a jugar. Exacto, más práctico. Entonces, pues vamos a iniciar con un ejemplo. Bueno, recordemos, agua pura en la lonchera, siempre. Tenemos herméticos, que puede ser el hermético que ustedes quieran, puede ser el topper que ustedes deseen y el que mejor maneje su hijo. Por ejemplo, en este caso, Claudia, vamos a preparar o vamos a enviarles como carbohidrato una ensalada fría de pasta. ¿Sin nada? Sí. Y le vamos a agregar una fuente de proteína. Y por ejemplo, en este caso, vamos a agregarle la fuente de proteína, en este caso va a ser pechuga de pavo, ¿sí? Entonces, ahí está el complemento. Aquí está, exacto. Ya tenemos una ensalada fácil, fría, de pasta con el carbohidrato y con proteína. Ya enviamos el primer grupo. Ahora vamos a trabajar con el segundo grupo y vamos a enviarle frutas. Entonces, en este caso vamos a mandarle las uvas. 7 uvas aproximadamente son lo que formaría una porción de fruta. Entonces vamos a enviar las 7 uvas de un tamaño moderado. Si son uvas pequeñas, enviamos más. Entonces estamos preparando este topper. Y si los niños son muy chiquitos, como el mío, que tiene 5 años, yo le mando uvitas, pero partidas, le quito las semillas y las pelo. Sí, lo que hacemos todas las mamás realmente, porque eso era lo que hacía yo con el mío cuando estaba pequeñito. Ahora pues él ya puede manipular este tipo de alimentos y lo puede consumir sin ningún problema. Cuando tenemos niños chiquitos, como el tuyo, por ejemplo, partimos, sacamos las semillitas y se van peladas si es posible. Lo que no es tan recomendable, porque recordemos que la cascarita también es fuente de fibra y es importante en la nutrición de un niño. En este caso vamos a enviar para complementar la proteína, porque solo enviamos la pechuga de pavo, vamos a complementar la proteína. Le vamos a agregar unos palitos de zanahoria, pero con una proteína que se puedan comer. Y entonces les enviamos quesito crema bajo en grasa.
Y entonces, como ves, aquí ya tenemos nuestra primera lonchera, que incluía los grupos que se mencionaron anteriormente. La ensalada fría con proteína y el carbohidrato, un grupo de frutas o la porción de frutas, un complemento vegetal y el resto de proteína. Y con eso pues tenemos una lonchera completa con los grupos que nuestros hijos necesitan para el valor energético que le va a dar este lunch. Aquí ya tenemos la primera lonchera. Muy rica, muy completa y muy nutritiva, que los va a llenar, pero que los va a nutrir al mismo tiempo. Exacto. Como segundo lunch, por ejemplo, podemos trabajar con un sanguchito de pan integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a agregar a este pan? Acá ya estamos agregando el grupo de carbohidratos. ¿Qué le vamos a agregar a este pan? Bueno, le vamos a agregar su proteína, que siempre va a ser jamón de pechuga de pavo, y podemos complementarle esa proteína con una rodaja de queso. Si sus hijos consumen algún, por ejemplo, lechuguita o tomate, pueden incluirlo en ese sándwich. ¿Mayonesa? Será perfecto. ¿No? ¿No lo recomienda? No lo recomendamos por la cantidad de grasa. Si va a ser muy poquito, incluso hay mayonesas que son preparadas en casa, esas las puede consumir sin ningún problema, pero dosis moderadas. ¿Por qué? Porque a esta lonchera ya le agregamos el carbohidrato y ya le agregamos la proteína. ¿Qué nos hace falta? Grasas saludables. Entonces vamos a agregar una porción de semillas mixtas que a los niños les encanta. Y falta la porción de la fruta. Le vamos a agregar una manzana. ¿Sí? Puede ser roja, verde. Puede ser roja, verde, la podemos partir, le podemos echar alguito como pepitoria o pepita que le llamamos nosotros, tajín, que en todos los hogares guatemaltecos ya conocemos el tajín, así que le podemos agregar un poquito y va a ser como darle otros sabores a la lonchera de sus hijos. ¿Qué hacemos? Pues definitivamente con esto ya tenemos el complemento perfecto o la lonchera perfecta, incluyendo los cereales, las proteínas, las frutas y las grasas saludables. Y por supuesto, agua pura, por favor, papás, no les mandemos refrescos a nuestros hijos, no les mandemos chocolatadas tampoco. Claro que no se las vamos a restringir, se las vamos a dar en algún momento porque definitivamente son niños y se les antoja, por supuesto. Si se nos antoja a nosotros, que somos adultos, mucho más a ellos. Pero escojamos el momento en el que les vamos a dar esta golosina, compartiendo con la familia, para un día pues especial en el que le tengan que mandar una refacción especial. Entonces le mandamos algo distinto, pero regularmente intentemos cumplir con estos requerimientos porque van a ser los que nos van a proporcionar ese valor energético que nosotros les estamos dando a nuestros hijos durante su horario pues de estudio. Doctora, ¿y la medicina biomolecular cómo se va incorporando en estas loncheras? Súper importante, Claudia, porque ya habíamos mencionado anteriormente que un sistema inmune para nuestros hijos es sumamente importante y entonces la medicina biomolecular con estos conjugados como Cevilat Kit y también Oxidavit Kit van a proporcionarle a nuestros niños los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento celular, crecimiento. Recordemos que estamos en una época en la que nuestros niños están creciendo, tanto altura como desarrollo de muchas células que normalmente pues ya en la edad adulta no es tan proporcional el desarrollo de estas células, ¿verdad? Entonces es en la edad, en la primera infancia en la que las vamos a desarrollar. Así que el crecimiento de sus huesitos, el desarrollo de sus músculos, el desarrollo de su sistema neurológico central cognitivo son importantes. ¿Qué nos proporciona la medicina biomolecular? La vitamina C, Claudia, la vitamina C nos proporciona esa nutrición y ese fortalecimiento para nuestro sistema inmune. Además que la vitamina C también participa en muchos otros sistemas, no solo el sistema inmune. Por ejemplo, hablemos del sistema cardiovascular de nuestros niños. Permite que las paredes de las arterias y de las venas se desarrollen de una forma adecuada. ¿Por qué?
Porque las paredes y las arterias de las venas tienen colágeno y si no existe vitamina C en nuestro organismo, no podemos formar un colágeno de buena calidad. Y los niños sí forman colágeno, así que es importante darle este nutriente pues esencial a estos niños. Además, el zinc hay múltiples estudios del zinc, por ejemplo el de Sevilat, que nos presentan como para mejorar nuestro desarrollo cognitivo. Cuando tenemos suficiente zinc en nuestro organismo, incluso podemos llegar a tener un mejor ciclo del sueño. Y recordemos la importancia del ciclo del sueño en un niño. ¿Por qué? Porque en el ciclo del sueño se produce hormona de crecimiento y los niños pues están en este momento de crecimiento. Así que con Sevilat Kids les damos todo ese conjugado de moléculas naturales que van a favorecer incluso el crecimiento, no solamente su sistema inmune, también su crecimiento y su desarrollo físico. Y pues hablamos de otro conjugado muy importante para nosotros que es Oxidavit Kids. Oxidavit Kids nos permite todos esos aminoácidos o nos proporciona todos esos aminoácidos que nuestros hijos necesitan para el desarrollo físico y pues también el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Los aminoácidos forman proteínas y nuestros niños están en constante formación de proteínas. Ellos están en crecimiento, así que qué mejor que permitirle a su organismo formar proteínas del músculo, proteínas del hueso, proteínas guardianas del genoma, para que nuestros niños se encuentren lo más saludables que se pueda. Tenemos un complejo de vitaminas, por ejemplo, el complejo de vitaminas B, que favorece mucho el sistema nervioso, tanto en adultos como en niños. Así que la formación de un sistema nervioso sano es lo esencial. Y pues también tenemos algunos otros nutrientes que son clave en el crecimiento de nuestros niños, como por ejemplo el calcio. Y podemos hablar de Blodin calcio. En este caso, el calcio, el hierro, Blodin hierro, son importantes para el desarrollo y el crecimiento. Y pues en este caso, pues vamos a decir para un inicio de ciclo lo más saludable que se pueda. Doctora, ¿y en qué momento nos recomienda usted pues suplementar a los niños, digamos, ese sobrecito de Sevilat o de Oxidavit antes de ir al colegio, o podrían los niños que ya pueden pues manipularlo, colocarlo a la hora de su refacción, o ya se puede mandar preparado? ¿Qué nos puede decir? Definitivamente, lo pueden preparar, Yo voy a preparar esto. Sí, preparemos ese, Claudia. Pero ayúdenme. La botellita de agua de nuestro niño. Ahí estamos. Lo importante es que se les dé normalmente antes de ir al colegio. ¿Por qué? Porque entonces ya nos quedamos como padres tranquilos que le estamos dando su suplementación diaria necesaria. Si nuestros hijos pueden manipular el preparado, definitivamente lo pueden hacer como el fresquito de la refacción, por ejemplo, que no le está agregando ningún azúcar a la bebida que van a estar tomando en ese caso nuestros niños. ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, lo ideal es que se tome o que se consuma inmediatamente, porque pues hay cambios de temperatura, por ejemplo, en el colegio, etcétera, etcétera. No sufre ninguna oxidación las moléculas, así que pues ¿cuánto tiempo podría tenerlo en su mochila el niño? Pongamos media mañana sin ningún problema, porque realmente las moléculas no se están oxidando. Ahí está, pues, es una forma fácil, solo que sin derramar. Es una forma fácil. Y, por ejemplo, como mamá, lo que hago es que diluyo Sevilat en un frasquito así como este, cual ven, entonces agitamos con fuerza. Todas las moléculas se disuelven y nuestros hijos no nos van a decir nada de que quedaron grumitos ni nada. Se lo toman así con sus moléculas bien disueltas y como ven, pues con Sevilat damos un complemento o damos una lonchera saludable, súper saludable, diría yo. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Qué bonito este segmento, porque nos ha ayudado de gran manera a todas las mamás para prepararnos en este ciclo escolar 2024, que ya está por iniciar. En algunos colegios pues ya iniciaron, en otros aún no. Y también aquí la doctora va a mostrar otra opción
para todas las mamis guatemaltecas que sabemos que nuestros niños se aburren de los alimentos, claro que sí les pueden mandar tamalitos de chipilín, rodajitas de tamalitos de chipilín. En este caso son 2 rodajitas de tamalito de chipilín que a los niños les va a encantar. Lo pueden complementar con salsita natural, con quesito y pues su porción de frutas, su porción de proteínas. En este caso son rollitos de jamón de pavo con queso mozzarella. Pueden mandar como, por ejemplo, vamos a hablar de mi mamá es increíble para mandar loncheras. Ella manda dobladitas de queso. Entonces es la porción de el carbohidrato que necesitan los niños. Le prepara su dobladita de queso, entonces se va con sus 2 dobladitas de queso con salsita, su porción de fruta y pues su complemento proteínico. Súper cómodo para nosotras como mamás porque realmente no se calienta ni nada y a nuestros hijos les encanta. Riquísimo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar entonces conociendo más consejos de salud aquí en Los Investigadores Médicos. La hora de la comida es para muchos padres una verdadera pesadilla. La mesa se convierte en un campo de batalla donde padres e hijos se enfrentan en un pulso para ver quién gana. No se trata solamente de una lucha de poderes, sino de la verdadera preocupación de los padres por la alimentación infantil y cómo generar buenos hábitos alimenticios. Por eso les dejamos estos consejos para enseñar a nuestros hijos cómo alimentarse de forma correcta. 1. Nosotros somos su ejemplo. La imitación es el recurso por excelencia que emplean nuestros pequeños para saber cómo comportarse. ¿Les enviamos un buen mensaje nutricional a nuestros hijos si no comemos saludablemente? Claro que no. Si queremos que coman verduras, nosotros debemos comerlas. 2. ¿Qué opinan ellos? Cuando les damos la oportunidad de elegir, saborean un poco de control que nos beneficia. ¿Prefieres pavo o atún? De esta forma, evitaremos caer en la trampa de preparar platos diferentes para cada miembro de la familia. Y hacemos ver a nuestros pequeños que su opinión es importante. 3. Seamos realistas. Si deciden no comer y ponen pretextos, no se preocupe y deje que no coma. No van a morir de hambre antes de la próxima comida. Si ellos empiezan a sentir hambre, también empezarán a entender las consecuencias de no comer. 4. No hay alimentos prohibidos. Caramelos, golosinas, chocolates. Si nuestros pequeños se dan cuenta de que se los escondemos, querrán consumirlos todavía más. Pueden tener acceso a ellos, pero no controlar cuándo comerlos. No se trata de alimentos prohibidos, sino de alimentos de consumo muy moderado. 5. Es mejor no obligar. Si le forzamos a probar algo, obtendremos rechazo. ¿Y si probamos a animarlos? Si rechazan el alimento, no debemos castigarlos ni obligarles a que lo prueben. Retiremos el plato sin comentarios negativos ni enfados y se vuelve a intentar pasado unos días. 6. Postres como soborno. Cuando utilizamos el postre, generalmente algo dulce, para que coman los platos principales, estamos enviándoles un mensaje equivocado sobre lo que merece la pena comer, ya que les creamos la idea de que el dulce es más valioso que las verduras o la carne. 7. Cuestión de cantidad. No debemos olvidar que nuestros niños se llenan antes que nosotros a la hora de comer y necesitan una cantidad más reducida de alimentos. Ver el plato lleno para ellos puede angustiarles, por lo que es preferible poner menor cantidad en caso de tener más hambre. Si quieren repetir, es mejor. Esta es una premisa básica de la alimentación infantil. Tener presente que buscamos calidad, no cantidad. El camino para generar buenos hábitos alimenticios en los niños es largo y sinuoso. Necesitaremos mucha paciencia, pero al final dará sus frutos. Piense que una buena alimentación infantil es la base para que el día de mañana nuestros hijos coman de manera variada y saludable. Un programa bastante nutrido y no solamente de alimentos, sino también de información, porque los expertos en este programa nos han dado una muy buena guía a los padres de familia para que este ciclo escolar 2024 lo empecemos con muchos ánimos y con mucha sabiduría para poder saber cómo alimentar a nuestros pequeños. Esperamos que toda la información que usted pudo escuchar sea de su utilidad y, por supuesto, los consejos los ponga en práctica. Nos vemos en una próxima. Cuídese mucho.
Hola, soy la doctora Gabriela Miranda de Clínicas SIM de Corporación Farmalat. Recuerda que un paciente relativamente sano debe consultar al médico por lo menos una vez al año. Un paciente que padece de alguna enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, debe consultar una vez al mes. En Clínicas Médicas del SIM estamos gustosos de atenderte y la consulta es gratuita. Visítanos en la 0 Avenida C2-55 Zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito, o en Tikal Futura, Torre Luna, octavo nivel, Clínica A. Corporación Farmalat, liderazgo de calidad.